Bueno, lo primero, presentarme, o daros las gracias por participar en este webinar que ha preparado Toscon España. Me siento afortunado de haber trabajado durante muchos años con vosotros, con muchos de vosotros, los que estáis ahora afortunados, dado el salto a Toscon Europa. Ahora mismo pertenezco al departamento de Professional Service, ¿vale? En este departamento estoy incluido en el Paving Team y lo que nos dedicamos es a cubrir medio mundo, que trabajamos para Europa, África y Oriente Medio. Entonces, todos los proyectos que surgen por estas zonas nos dedicamos a darles soporte, a rentar obras, instalar máquinas, al diseño, es decir, todo lo que esté relacionado con pavimentación, ahí estaremos nosotros, ¿vale? Pero voy a intentar que sea también una presentación dinámica, no me gustan mucho los PowerPoint, soy más de proyectos, datos, soluciones. Entonces, bueno, quería empezarlo con una breve introducción del producto de Toscon a nivel de pavimentación. Posteriormente quería introducir el Smooth Ride Solution, que es nuestra solución estrella, por así decirlo, y en la que estamos más volcados. Tenemos todo un abanico de posibilidades a la hora de trabajar en pavimentación y en fresado, pero estamos centrados en dos tipos de soluciones, que al final son las que demandan nuestros clientes. Después, en el punto 3, os informaría un poco de los beneficios que proporciona nuestra solución. Y luego hablaría de diferentes proyectos. Ahora mismo en los que yo hemos estado en Silverstone. El verano pasado se reasfaltó todo el circuito de Silverstone. Hubo muchos problemas con MotoGP, se llegó a suspender las carreras. El fresado en este caso se hizo con equipos Topcon, utilizando máquinas inteligentes. En este caso eran fresadoras, eran Intelligent Machines, ¿vale? Ahora mismo, proyectos que tengo abiertos, tenemos en Costa de Marfil, Ivory Coast, tenemos un escáner con 2 pavimentadoras trabajando con nuestra solución. Tenemos en Benin 4 máquinas, otro escáner, aeropuerto de Fez, Senegal. Luego tenemos también en Island. En fin, hay muchos proyectos y mucha demanda, ¿vale? Entonces, mi intención, ya os digo, es haceros una breve introducción del producto de Toscon. Ni una estación total, ni GPS, no necesitas nada, hasta nuestra solución final, que sería el Smooth Ride, que es en lo que se supone que vamos a estar centrados hoy. Yo para Smooth Ride os enseñaré un poco el producto, os enseñaré el flujo de trabajo, pero realmente lo que más me interesa es enseñaros proyectos, datos reales, diseños, cómo se diseñan, la finalidad, ¿vale? En el punto 5 tenemos nuestro dual, el Millimeter GPS, ¿vale? Que es nuestro otro producto estrella. El resto también los usamos, la típica estación total, la estación total con GPS, pero nos centramos más en otra serie de productos. Por ejemplo, la estación total, hay clientes que les gusta mucho y hay otros clientes que no les gusta mucho. Esto es como en una motoniveladora. En una motoniveladora hay clientes que les gusta mucho trabajar con estación total porque les da mucha autonomía para moverse, y hay otra gente que le gusta mucho trabajar con GPS. En nuestro caso, tenemos todos los productos. Por ejemplo, el punto 5 y el punto 6 son productos totalmente propios de Toscon. Nadie en el mercado tiene actualmente estos productos. El Dual Millimeter GPS consiste en 2 antenas GPS con 2 receptores láser, ¿vale? ¿En qué consiste? Nosotros utilizamos la posición de las antenas, ¿vale? Para situar la máquina en posición con precisión RTK, posición centimétrica, ¿vale? Y luego a nivel de cota, a nivel de elevación, utilizamos un láser. Este láser es el que nos permite obtener precisión milimétrica, ¿vale? Lo normal es trabajar mínimo con 2 láseres. Según va avanzando la máquina, va cogiendo un láser, desmontas uno y lo vas cambiando de posición, ¿vale? Esta sería una instalación muy sencilla. Tendríamos nuestras 2 antenas de GPS, nuestra pantallita, una Junction Box con un sensor de peralte. En el caso de trabajar con sensor de peralte, dependiendo del tipo de máquina, hay veces que la propia máquina tiene su propio sensor, tienen incluso sensores de inclinación en los mástiles. Va a depender un poco del modelo de la máquina. Vale, perfecto.
Entonces, seguimos con la solución. Nos vamos a centrar en la solución SmoothWrite. SmoothWrite es una solución que ha empezado a comercializar TOPCon ahora unos 4 años, es decir, ya está totalmente instaurada en el mercado. Es un flujo de trabajo completo, es decir, nosotros empezamos desde el escaneo hasta el diseño y la automatización de la máquina, ¿vale? Es decir, no es simplemente llego, planto una estación total, le meto una coordenada a oriente y me pongo a trabajar. No, nosotros hacemos todo el trabajo, ¿vale? Actualmente los levantamientos topográficos consisten en lo que se ve en la imagen. Cortes de carriles, el topógrafo en medio, corriendo el peligro de que te atropellen, el coste de un corte de carril. Bueno, todo eso son inconvenientes en todos los sentidos, inconvenientes para el tráfico, inconvenientes a nivel de seguridad. Entonces, TOPCon, en este sentido, tiene una solución. Actualmente también tenemos, en la siguiente imagen, tenemos un compactador. ¿Qué es lo que sucede? Actualmente, cuando tú trabajas con una pavimentadora y compactas, estás casi muchas veces copiando lo que está debajo al compactar. ¿Por qué? Porque los sistemas de estación total, por ejemplo, que trabajan en cotas absolutas, nunca calculan el factor de compactación. ¿Por qué? Porque no saben qué hay debajo de esa cota absoluta. Sin embargo, la virtud que tiene TOPCon en este sentido es trabajar con cotas relativas. Nosotros lo que hacemos es crear un escaneo con millones de puntos y sobre ese escaneo diseñar. ¿Qué es lo que hacemos? Comparar la diferencia que hay entre el diseño y el EGL, que llamamos nosotros, el Existing Ground Level, que es el terreno escaneado, el terreno real, por así decirlo, ¿vale? Entonces, con eso, ¿qué es lo que conseguimos? Con esos espesores que calculamos el factor de compactación, ¿vale? Que eso, más adelante os lo explicaré. Este sería un flujo de trabajo completo. Desde el primer momento haríamos un escaneo, haríamos un diseño, en el punto 2 haríamos el diseño de la solución para nuestro cliente. En el punto 3 decidiríamos ¿qué quiero hacer? Automatizar fresadora, automatizar pavimentadora, las dos cosas, depende. A veces los resultados son tan buenos con fresadora, con equipos de 3D, que al final lo que hace el cliente es saltarse el resto de pasos, automatizar la fresadora y posteriormente decide, vale, para pavimentar lo que hago es trabajar a plancha fija. Y ya está, se acabó. Hay otros clientes, por ejemplo, en Benin, pues nosotros teníamos la solución completa de trabajo. Tenemos escáner, tenemos 2 fresadoras y tenemos 2 pavimentadoras automatizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que freses, tendríamos que volver a escanear. ¿Para qué? Para calcular el diseño del extendido. ¿Por qué? Porque la fresadora puede tener sus pequeñas diferencias, milímetros arriba, milímetros abajo. Nosotros lo que hacemos es volver a escanear, corregimos eso y automatizaríamos luego la pavimentadora. Pero realmente, actualmente, gran parte de nuestros trabajos se quedan directamente en la automatización de la fresadora y luego trabajar a plancha fija o directamente escanear, diseñar y automatizar pavimentadoras. Por ejemplo, yo tengo en Ivory Coast, en Costa de Marfil, tengo un RDM1 con dos pavimentadoras. Nos hemos saltado el paso de la fresadora. Directamente tenemos automatizadas las extendedoras y trabajamos directamente con nuestra solución de TOPCon en las extendedoras. Este sería el flujo de trabajo completo. Topografía, diseño, fresado, control, pavimentación, compactación e inspección. ¿Vale? Este sería el primer paso, hacer un escaneo. Tenemos que hacer varias pasadas. ¿Por qué hacemos varias pasadas? El escáner tiene 185 grados de apertura. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros hacemos varias pasadas para tener redundancia de datos. Luego, aparte, que es un perfilómetro en el que en los extremos pierdes densidad de datos, es decir, en las zonas centrales tienes más información y en las zonas más abiertas tienes menos densidad de datos. Pero también hacemos el tema de overlapping, lo que es la cobertura, lo que es el solape, para tener redundancia de datos, ¿vale? Luego utilizaríamos todo eso para diseñar líneas, sobre esas líneas dibujaríamos un modelo digital y sobre ese modelo digital crearíamos un diseño. En este ejemplo sería un diseño de extendido. La parte azul correspondería con un diseño de extendido o de fresado en este caso. ¿Vale?
¿qué sucedería? Nosotros, la virtud de este producto es fresar y extender con espesores variables. Nosotros lo que hacemos es, por un lado tenemos la línea blanca, que es el terreno existente. Por otro lado tenemos la línea naranja, que es el extendido, o por donde circula el camión, y luego la línea azul sería lo que se fresa, ¿vale? Esta imagen, lo que te está haciendo el equipo es calcular los deltas, lo que son los espesores, ¿vale? Que luego la máquina, al automatizarla, los calcula automáticamente. Calcula automáticamente la diferencia entre un proyecto y otro, ¿vale? Entonces nosotros volveríamos a escanear después del fresado, volveríamos a escanear y obtendríamos el proyecto de extendido. ¿Qué sucede aquí? Para extender, el proyecto azul sería la capa final, por así decirlo, la BB que llamamos nosotros. En este caso, ¿qué sucede? Si tú extiendes con la capa azul, lo que sucede es que cuando tú compactes, va a copiar un poco la parte de abajo y va a quedar con ondulaciones. TOPCon lo que hace es, al saber los espesores que hay aquí, desde esta línea azul a la línea blanca, calcula los espesores. Y a partir de ahí decide, oye, si tengo que extender, en este caso, por ejemplo, tengo que extender 8 centímetros y tengo un factor de compactación de un 20%, tendría que echar 1,6 centímetros más. El 20% de 8 centímetros es 1,6 centímetros, es decir, le echaríamos sobre la línea roja. En este caso, aquí habría que echar, por ejemplo, 10 centímetros. En vez de echar 10 centímetros, echaría 2 centímetros más. Después, el compactador lo que haría sería ajustar a la cota del diseño. Y posteriormente se haría un escaneo de control, de inspección, ¿vale? Esta sería una breve introducción de nuestra solución. Hay que recordar que lo que hacemos es un escaneo, sobre ese escaneo diseñamos y sobre ese diseño automatizamos máquinas. Decidimos si queremos automatizar fresadora, si queremos automatizar extendedora o si queremos automatizar las dos. Y a partir de ahí, si tú trabajas con una extendedora, la virtud de TOPCon con respecto a los equipos que trabajan en absolutas es que él te calcula el factor de compactación. Tú le pones el valor en la pantalla, tú le dices, por ejemplo, tengo un 20% de compactación y en función de los espesores variables que se van calculando en tiempo real, él te va calculando la compensación. Si tienes 6 centímetros, pondría 7,2. Si tengo 8 centímetros, pondría 9,6. Y así según vaya avanzando la máquina. También hay que recordar que la máquina trabaja con señal GPS. ¿Qué sucede? Solo utiliza la señal GPS para la posición. No utiliza nunca la elevación de la señal GPS, ¿vale? Si trabajamos con fresadora, trabajamos con yoyos, depende, porque por ejemplo en Silverstone utilizamos Intelligent Machines y las Intelligent Machines, la virtud que tienen es que tienen los sensores integrados en las propias botellas de la máquina. No necesitamos usar los yoyos. Y si trabajamos con valintadoras, trabajamos con los famosos ultrasonidos de toda la vida. No le cambias ningún procedimiento al operador, en este caso. ¿Vale? Perfecto. Si queréis, pues nada. Ahora os voy a presentar la solución de Smooth Ride, un poco lo que es el producto completo, ¿vale? El producto completo en este caso y la diferencia que hay entre lo que es el existing ground, que es el terreno real actual, ¿vale? Perdón, que lo he pasado muy rápido, con lo que se haría, ¿vale? En este caso, nuestro Smooth Ride sería, primero, hacer la colección, la toma de datos, después el diseño y después el control. Voy a enseñar un poco el software, voy a enseñar cómo se haría con cada fase, ¿vale? En este caso, Colette, lo que es la toma de datos, se haría con un coche y un escáner, es un perfilómetro que tenemos en la parte trasera. Este perfilómetro viene preparado con el wheel encoder. Joder, perdonad, pero es que últimamente lo hago todo en inglés y se me olvidan las palabras en castellano. El wheel encoder, ¿vale? Que es el odómetro, perdón, el odómetro. Luego tenemos el escáner, que es
tiene una señal de GPS y tiene una IMU, ¿vale? Que es la que te calcula las 3 aceleraciones y los 3 desplazamientos, ¿vale? En los 3 ejes. Más luego un ordenador en la parte interior que es el que va grabando todos estos procesos, ¿vale? Grabando todo lo que es el escaneo. Luego, la segunda parte sería la de diseño. Nosotros utilizamos un software que se llama Magnet Construction y dentro de Magnet Construction tenemos una herramienta que se llama Resurfacing que está exclusivamente diseñada para estos casos, ¿vale? Para el tema de fresado y extendido. Y luego ya tenemos la automatización de las máquinas. En este caso es una imagen de una pavimentadora, pues debe tener pues, 8 o 9 metros con la regla y su doble antena, ¿vale? Aquí explico un poco pavimentar con Smooth Ride. Lo que haríamos sería un escaneo primero con el coche, posteriormente se utilizaría la pavimentadora. ¿Y qué sucedería? Si utilizas la pavimentadora, luego compactas y se queda, si os dais cuenta, horizontal. Esto es lo que estábamos explicando antes, perdonad que a veces se repiten un poco las diapositivas, ¿vale? Pero bueno, me apetecía o era interesante volver a enseñarlo de esta manera. La diferencia es, en este caso, si os dais cuenta, la pavimentadora parece que está pavimentando irregularmente, pero realmente lo que hace es adaptar en función de los espesores, ¿vale? Aquí, por ejemplo, la pavimentadora, si os dais cuenta, parece que va un poquito irregular, pero depende de la capa de abajo, depende de esta capa, depende de cómo esté el existing ground, el terreno original. Esto es lo que explicaba antes. ¿Nosotros cómo hacemos el trabajo? Nosotros lo que hacemos es hacer un escaneo, hacemos un posicionamiento GPS y luego hacemos un diseño, ¿vale? Para las asfaltadoras lo que utilizamos es un ultrasonido. No le cambias, la virtud de todo esto también es que no le cambias la dinámica de trabajo al cliente. Sigue trabajando igual. Lo único que simplemente le pones una pantalla en la que va todo automatizado. Cuando él quiere trabajar en automático, le da un interruptor y cuando no quiere trabajar en automático, le quita el interruptor. No tiene más ciencia. Aquí lo que nos está explicando la diapositiva es que utilizamos dos planos de comparación para poder calcular esos deltas, esos espesores. Insisto, nuestro sistema trabaja con posiciones GPS, solo posición horizontal. En vertical, lo que hacemos es calcular los espesores. Entonces, en todo momento la máquina, en este punto, va a saber qué espesor va a tener. Y en este otro punto va a saber qué espesor va a tener. Automáticamente, el software va a calcular cuánto tiene que fresar o cuánto tiene que extender. ¿Vale? Virtudes. A la hora de adquirir, pues imaginar, si lo haces por topografía clásica, yo soy topógrafo y esto no quiere decir que vaya a quitar trabajo a los topógrafos, ni mucho menos, simplemente facilita el trabajo a la gente. Yo recuerdo las primeras veces que iba a campo, cuando empecé en con España, ahora pues unos 15 años, muchos clientes te decían, joder, es que el que estaba al lado de la máquina te decía, joder, es que me voy a quedar sin trabajo, joder, es que ya no hace falta topógrafo, ni mucho menos. Al final, si os dais cuenta, alrededor de la máquina siempre está la misma gente. Simplemente lo que hacemos es facilitar el trabajo, dar mejores precisiones, eliminar determinadas cosas como, por ejemplo, cierre de carriles, el tráfico. Podemos identificar zonas más problemáticas. Ahora, cuando se enseña el software, va a ser una herramienta muy intuitiva y muy fácil de entender y que en tiempo real tú vas a saber las zonas donde hay sobrefresado, donde hay que extender, donde hay que hacer un pre-relleno, ¿vale? Eso se va a ver automáticamente en el software. Y eso es una herramienta muy potente para el que está en oficina y dice, oye, pues a lo mejor hay que cambiar la dinámica de trabajo y en vez de hacer un fresado tenemos que hacer un extendido primero. Entonces, estas herramientas te proporcionan todo eso, ¿vale? Luego también eliminas los equipos ópticos. Los equipos ópticos, igual, insisto, yo soy topógrafo, me gusta mucho la estación total, pero hay veces que es muy molesto trabajar con una estación total y en estos casos, por ejemplo, yo prefiero trabajar con este sistema antes que con una estación total. Con una estación total hay miles de cortes, se te pone el operador, uno se te pone delante y se te pone a fumar, el otro que está parado hablando con alguien y se te corta la señal. Cuando se te corta la señal, tenemos un problema. Hay que parar todo, esperar a que se vuelva a reconectar el equipo y cuidado, cuando trabajas con estación total,
pierdes la orientación. Tienes que avanzar un poquito para que recupere la posición. Todo eso son inconvenientes. En este caso no hay ese inconveniente porque trabajas con doble antena. Lo que no quiere decir que no me guste trabajar con estación total. Habrá veces que estés obligado a trabajar con estación total. Imagínate en un túnel. Yo en un túnel no puedo trabajar con esta solución. ¿Por qué? Pues porque es una señal de GPS. Yo necesito siempre señal de GPS. Pero siempre que se pueda, yo prefiero esta. Ahora mismo estaba hablando con mis compañeros y en septiembre tenemos que hacer el aeropuerto de Bolonia. En el aeropuerto de Bolonia se van a automatizar 10 fresadoras. Tú imagínate 10 fresadoras con 10 estaciones totales, mínimo. Cada máquina con una estación total. Hay veces que pones 2 estaciones totales. Una para ir comprobando y otra para ir trabajando. O una para ir trabajando y cuando pase de una determinada distancia que se conecte a la siguiente. Vosotros imaginaros un aeropuerto con 10 fresadoras o 10 extendedoras, a ver cómo manejas todo eso. Es imposible. Es imposible. Sin embargo, con este sistema, tú solo pondrías una base en RTK emitiendo y podrías conectar 8, 10, 12, 14 equipos. Podrías conectar los equipos de topografía con su GPS. Podrías conectar las 10 extendedoras, las 10 fresadoras. Es una de las virtudes que tiene este equipo también. ¿Vale? A la hora de la toma de datos, os hago el resumen, tenemos la antena, es una antena GNSS, lo que hacemos es un postproceso, cuidado, esto es un equipo cinemático y lo que se hace es un postproceso. Se calcula luego el escaneo y se junta toda la información, se junta la información del wheel encoder, se junta la información del SIG, en este caso el perfilómetro, y se junta la información del GPS. Con eso se crea una nube de puntos, ¿vale? El wheel encoder, el ordenador y el RDM1. Ese sería el RDM1. Es una cosa muy sencillita, no sé si llegará a 10 kilos de peso, fácil de manejar y de instalar. Luego os enseñaré fotos de diferentes instalaciones que tenemos hechas. Este es el wheel encoder. Este sería luego el software para la toma de datos. Es un software muy sencillo, muy básico, en el que simplemente tienes un botón de grabar, pausar, parar y se acabó. Aquí hay otra cosa que tiene un filtro muy bueno TopCon, que sería a la hora de escanear, tú escaneas todo, escaneas plantas, escaneas quitamiedos, escaneas la gente, los coches, todo. Hay un filtro que te elimina, no te digo el 100% de toda esa información porque hay veces que es complicado, pero te elimina la mayoría de esa información, la mayoría de la información errónea. Las plantas, yo recuerdo en Costa de Marfil que me encontraba hasta troncos en medio de la carretera. Entonces, en este caso, lo que hace es limpiarte toda esa información. Luego os enseñaré una nube de puntos totalmente limpia. El software que utilizamos después de la toma de datos es MagnetCollage. Con MagnetCollage lo que hacemos es calcular la nube de puntos, la cloud, ¿vale? Esa nube de puntos lo que se va a hacer es luego exportar directamente a Magnet Construction, ¿vale? Aquí es un pequeño vídeo en el que se enseña un poquito un trabajo que se ha hecho. En este caso es, no sé, Estados Unidos, me imagino, ¿vale? Si os dais cuenta se va haciendo un zoom. Voy a pasarlo un poquito porque tampoco me quiero enrollar mucho. Esto sería lo que muestra nuestro escáner. Luego os enseñaré datos reales, ya os digo, con datos tomados por mí y un diseño y todo, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis estos vídeos, si alguien tiene interés, yo se los puedo proporcionar luego. Esto lo paso. Y luego con Magnet Resurfacing lo que hacemos es el diseño. Aquí hay una diferencia con respecto a los software de diseño. Yo insisto, soy topógrafo, he diseñado mucho, me he dedicado durante 8, 9 años, 10, ya no me acuerdo, a hacer todos los proyectos de obra a nivel de España y fuera de España en algunos casos. Y al final lo que hacemos es muchas veces tenemos una alineación horizontal, una alineación vertical y una serie de secciones transversales. En este caso, para la automatización de máquinas, el tema del vertical profile, del acuerdo vertical, disculpad, estoy pensando en inglés, del arrasante, nosotros no trabajamos con acuerdos verticales y es muy sencilla la explicación. Los acuerdos verticales consisten en acuerdos parabólicos, que son curvas,
¿Y qué es lo que sucede? Nosotros trabajamos con máquinas muy grandes, con una longitud en torno a 10, 12, 14 metros. Entonces, lo que hacemos es diseñar en función de esa distancia, ¿vale? Le ponemos una distancia en torno a 10, 12 metros y lo que te hace es tramificar el acuerdo vertical, ¿vale? Pero nunca trabajamos con acuerdos verticales. Si quisiéramos trabajar con acuerdos verticales tampoco tendríamos ningún problema, pero tendríamos que hacerlo a través de otro software. Y siempre marcando una serie de pautas. No se podría diseñar de cualquier manera, ¿vale? Este sería el software de diseño, se diseñarían una serie de líneas, esas líneas luego os enseño para qué sirven. Simplemente, al final, este es un software de resurfacing. Trabajamos sobre lo que ya hay. Es decir, si tenemos una carretera de 3 carriles, vamos a tener una línea blanca en la derecha, una línea blanca en la izquierda, más las dos líneas blancas discontinuas intermedias, ¿vale? Y aquí diseñaríamos. En tiempo real sabríamos las pendientes, sabríamos lo que habría que rellenar, lo que habría que cortar y lo que habría que añadir. Y luego, en el arrasante, se pueden modificar automáticamente manualmente. Vale. Esto igual, os lo enseñaré luego si queréis. Una cosa muy interesante es, un segundo, a ver si lo encuentro, no lo encuentro, luego os lo enseño. Aquí en el vídeo, en esta pantalla, se van viendo colores. Nosotros siempre cuando diseñamos una cosa, lo primero que nos dice el cliente son los límites de trabajo. Los límites de trabajo es cuánto quiero fresar de máximo y cuánto quiero fresar de mínimo, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que hace el software. Oye, vamos a marcar esos límites de fresado y de extendido. Oye, ¿qué es solo un trabajo de fresado? Pues solo hacemos trabajo de fresado. Y tú le marcas los límites. Le dices, oye, pues quiero fresar un máximo de 90 milímetros y un mínimo de 70. Pues se lo marcas al software y automáticamente cuando tú empieces a diseñar, en esta pantallita que os decía, aquí en la planta, aquí en esta pantallita los colores irán cambiando. Y habrá veces que el color amarillo pasa a ser rojo. Cuando esté en rojo significa que tú tienes un sobreextendido, un sobrefresado, es decir, que estás por encima del fresado, de los límites. En vez de estar en 70, en vez de estar en 90, a lo mejor estás en 120. ¿Por qué? Porque la carretera es tan irregular y tiene una sección tan mala que no puedes hacer otra cosa. Yo en uno de los últimos proyectos, el problema que he tenido es que la subbase estaba tan mal que el cliente no se podía adaptar a los límites que él quería. Al final ha tenido que modificar su proyecto y adaptarse a lo que el escáner le ha dicho, ¿vale? A ver, un segundito, vamos a acabar esta presentación. Y luego ya, aparte del control, después ya sería el control, sería la automatización de máquinas. Por términos generales, podemos automatizar la mayoría de las máquinas, salvo que sean muy antiguas, ¿vale? Esto es una pantallita en la configuración de nuestras máquinas. Cuando tú le pones la pantallita, esto lleva una pantalla aquí instalada. Si os fijáis, aquí hay una ventana muy chiquitita. Eso sería nuestra pantallita de TopCon. Y en esa pantallita, tú lo único que harías es venirte aquí y en Surface tú seleccionarías el diseño y en Ground seleccionarías el terreno original. ¿Por qué? Porque la máquina siempre necesita saber terreno original y diseño. A partir de ahí, ya es todo automático. Aquí, en esta otra ventanita, en Script, tenemos Different Compaction. Different Compaction es cuando le metemos el factor de compactación que hablábamos antes, ¿vale? Por norma general suele estar en torno al 20-25%. Lo que hablábamos, si tú en el diseño has sacado 10 centímetros de espesor y tú le pones 20 o 25, le pones, por ejemplo, 25 de factor de compactación, realmente la extendedora lo que va a poner va a ser 12,5 centímetros. No te va a poner los 10. ¿Por qué? Porque te está calculando la diferencia, ¿vale? Entonces, esta es una de las virtudes que tiene nuestro sistema. Luego la pantalla es muy sencillita. La pantalla no tiene realmente nada. Tienes dos números. Uno, el estimado y otro, el diseño. El estimado significa en tiempo real, ¿vale? Esto se va moviendo en tiempo real. No para. Pam, pam, va subiendo, va bajando, pero siempre tiene que estar aproximado a lo que le marque el diseño, ¿vale? Y ya está, no tiene más. Lo que me preguntaba, me parece que era, creo que me habías dicho antes, Óscar o otro compañero, otro compañero,
¿Cómo se iba comprobando en tiempo real? Es muy sencillo. Aquí la foto no hace falta ni leer el texto. El operador, si os dais cuenta, va con el típico gancho que va calculando los espesores. Y tú en la ventana anterior tienes aquí dos números. Este número de 52 y este número de 56. ¿Vale? Porque estas son las estimaciones que se va haciendo la máquina. Esto es en tiempo real. ¿Vale? Tú harías una marca en el suelo, harías una marca en el suelo, y cuando el operador llega a esa marca en el suelo, calcula el espesor en este punto. ¿Vale? Oye, ¿cuánto marcaba? 56. ¿Cuánto marca ahora? 53, 54. Oye, perfecto, seguimos para adelante. Y es la manera de ir comprobando. No le cambias la metodología de trabajo a nadie, en este caso. Y luego, nuestro sistema, aparte de ser un sistema 3D, te permite también trabajar en 2D, dependiendo como quieras. Hay máquinas en las que ponemos sensor de peralte. Oye, pues tienes la opción de decirle, quiero trabajar con sensor de peralte y quiero trabajar con thickness. Thickness significa que quieres trabajar con espesores, en este caso. Pues podrías cambiar la configuración de la máquina y decirle, el lado de la izquierda de la máquina quiero que trabaje con espesores, pero el lado de la derecha quiero que me esté marcando un 2,5% que tiene el de peralte el proyecto. Oye, pues tú en vez de trabajar con esta configuración que es thickness, que es espesores variables, le puedes decir, oye, pues le marco aquí esta opción y luego aquí le marco el peralte. En este caso sería el 3D slope, que sería el peralte de proyecto. ¿Vale? Hay multitud de combinaciones. ¿Vale? Nada, esta ya es muy cortita. Quiero meterme ya en materia, quiero enseñar datos, porque tampoco quiero alargarme mucho más. Entonces, es diferente, pero bueno, aquí es un flujo de trabajo. Esta es la diapositiva que yo quería enseñaros. Por un lado tenemos el RDM1 Collection, que lo que hacemos es colectar todos los datos, la adquisición de datos. Posteriormente, todos esos datos nos los llevamos a Magnet Collage. Recordad los software, aquí sería Collect, Magnet Collage, que es donde calculamos la nube de puntos. Aquí, esta nube de puntos nos la llevamos a Magnet Office Resurfacing, Magnet Construction, y hacemos un diseño. Ese diseño lo que hacemos es, luego lo exportamos y lo introducimos directamente en nuestras máquinas. Y se acabó. Es lo que hablábamos antes del flujo, que es un flujo completo, lo que decía Raúl en la presentación. Que al final TopCon lo que hace es presentar o dar una solución completa al cliente. Por ejemplo, no se queda aquí o no se queda en la adquisición de datos. No, nosotros damos todo, que es la adquisición de datos, el procesado, el diseño y la automatización. Vale. Este sería el software, es un software muy básico, ahora no nos deja entrar en él y ver las pantallas, pero bueno, sería un software que lo único que tenemos que hacer es coger muy bien las medidas del equipo, ¿vale? Tendríamos que coger la altura del equipo, el desplazamiento que hay desde el centro del equipo a la izquierda, en este caso, o la derecha, dependiendo de dónde esté el odómetro, y luego la distancia que hay desde la rueda a la parte trasera, ¿vale? Una vez que tienes dimensionado el coche, lo único que tendrías que hacer es venirte aquí, crear un nuevo proyecto, ¿vale? Y automáticamente te abriría una pantalla de adquisición de datos. Ese software, ya te digo que es muy básico, no tengo ahora mismo ningún vídeo porque sería grabarlos en campo, grabarlos no se puede simular, ¿vale? Pero bueno, luego intento buscar unas diapositivas para que lo podáis ver. Una vez que se ha hecho eso, lo que hacemos es introducir aquí los datos. Este software era Magnet Collage, que es el que hablábamos antes. Aquí lo que haces es calcular, por un lado, vamos a enseñarlo bien, por un lado lo que haría sería calcular la trayectoria, ¿vale? Este es el recorrido que ha hecho el coche, ¿vale? Nuestro coche partió de esta zona, esta es la zona del taxiway, ¿vale? Y todo esto es el runway, ¿vale? Es la pista de aterrizaje. En este caso es un aeropuerto que tiene solo una pista, ¿vale? Y luego tiene dos zonas, dos raquetas que llamamos nosotros, ¿vale? Aquí tenemos una raqueta y aquí arriba hay otra raqueta, ¿vale?
Si os dais cuenta, parece que no hay cobertura total. Sin embargo, daros cuenta que estos son las trayectorias. Luego lo que es el escáner tiene una amplitud, que es lo que hablábamos antes también, de 185 grados. Es decir, te graba todo. Lo que pasa que al final lo que haces es limitar un poco esa información, porque lo que más te interesa es siempre las zonas centrales. ¿Vale? Una vez que calculas la trayectoria, obtienes el escáner, va a tardar un poquito en cargarse, ¿vale? Este sería el escaneo. Un segundito. A ver si lo carga bien. Preguntaban antes, José, ¿qué precisiones comprobadas habéis conseguido en los extendidos y fresados? ¿De qué milímetros hablamos? Pues mira, fresado, además lo vas viendo en tiempo real y puedes incluso ir ajustando en tiempo real la máquina, esos milímetros que puedas pensar que dices, oye, pues va la máquina un poquito alta, en un extendido, pues en vez de, si el límite está en 50 y tu máquina está en 53, oye, pues esos 3 milímetros los puedes ir corrigiendo en tiempo real. Estamos hablando de milímetros. También hay que ser sinceros, depende mucho de cómo esté la parte de abajo. Por ejemplo, en el extendido, si la capa de abajo está muy mal, no se ha fresado y tú estás extendiendo directamente, es muy complicado muchas veces conseguir las precisiones que se quieren. ¿Por qué? Porque la subbase está muy mal. Entonces, muchas veces es recomendable al cliente hacer un pequeño fresado y luego extender. Pero bueno, eso depende. Yo, mira, mi último proyecto que he hecho, el cliente me estaba exigiendo entre 55 y 65 milímetros con extendido, ¿vale? Era un mínimo de 55 y un máximo de 65. ¿Qué era lo que quería el cliente? Quedarse en 60. Ni quedarse corto porque tenía penalización, ni echar más material del que él quisiera porque al final pierde dinero. Entonces el cliente quedarse en 60. Al final las precisiones que obtuvimos pues fueron muy buenas. Teníamos dos máquinas, una de ellas estábamos teniendo una precisión en torno a 58 milímetros y la otra me estaba dando una precisión en torno a 61 milímetros. El cliente, pues en ese caso estaba encantado porque además lo que os digo es que había muchos problemas de subbase. Entonces había zonas en las que había que extender de más, ¿vale? Entonces todo eso se intentaba siempre compensar, ¿vale? Que es lo que te hace el software. Hay que tener en cuenta también que en relación a otra pregunta que nos hacía otro asistente, que también la copia con el ultrasonido se está haciendo donde está el palpador. Es decir, si yo tengo una regla de 5 o 6 metros, estoy copiando de los extremos, ¿no? Como esté la capa por el medio de irregular, evidentemente ahí no podemos aplicar un esponjamiento, porque habría que poner una regla totalmente deformada, ¿no? Pero ni tú ni nadie. Pero claro, ni tú ni exactamente. nadie. Daros cuenta que el que va con el sistema tradicional es más de lo mismo. Él va leyendo lo que va leyendo su palpador. Lo que hay en medio, al final, es una regla que efectivamente no se puede deformar. Entonces, al final, tú te adaptas a lo que está leyendo tu equipo. Lo que hay en medio, lo siento mucho, pero no puedo hacer otra cosa. Eso es. Es longitudinalmente donde estamos corrigiendo esas deformaciones. Y bueno, y transversalmente, lógicamente, si hay varias pasadas, pues transversalmente también. No, pero bueno, al final transversalmente tú piensas que vas con una regla de unos 6 metros, los que toquen, o depende. El otro día era 4 metros. Tú en medio no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Es lo que hay. Claro. Entonces, habrá veces que tú estés extendiendo con los límites y en el centro, por ejemplo, como a mí me ha pasado, la sección estaba totalmente deformada, el lado de la derecha estaba bien, el lado de la izquierda estaba bien, pero en el centro había una especie de V invertida, que significaba que no me daba los espesores en el centro. En el centro de la extendedora no me estaba dando nunca los espesores, pero era porque la subbase estaba deformada. Entonces, en vez de dar el mínimo de 55 milímetros, me estaba dando 40 milímetros a veces. Pero es que ahí no se puede hacer nada. Lo único que se le recomendaba al cliente es decir, si tú quieres corregir eso, vas a tener que echar 1,5 centímetros de más en toda la sección. Mínimo. Entonces, bueno, eso es jugar y verlo. Eso al final es jugar un poco. Sí, bueno, lo bueno que tenemos al escanear la capa completa, con esta densidad de puntos que os está mostrando José, pues es precisamente el poder analizar previamente todas esas deformaciones, conocerlas y saber cómo vamos a atacar ese proyecto, ¿no? Si hay que fresar previamente, si no, vamos a conocer con precisión, otra pregunta que nos hacían,
todos los espesores, o sea, todos los volúmenes exactos de fresado y de asfalto. O sea, no es posible que lleguemos allí y luego tengamos una variación con respecto al proyecto, porque realmente estamos copiando del asfalto existente y escaneado. Correcto. Eso también es una herramienta muy importante previa, porque muchas veces yo me he encontrado el problema de ponerte a trabajar, empezar a fresar y de repente el cliente había calculado, no lo sé, 30 camiones. Oye, pues a lo mejor de repente no eran 30 camiones. Con lo que estábamos fresando y con la longitud del ancho y demás, a lo mejor necesitábamos 50 camiones. ¿Qué sucedía? Que de repente te veías parado, porque el cálculo no estaba bien hecho. ¿Sabes? Porque el cliente no había calculado bien la cantidad de camiones que iba a necesitar. Entonces, con esta herramienta lo puedes hacer. Y luego acostumbrarse, porque nosotros estamos todos acostumbrados siempre a hablar de coordenadas absolutas, ¿no? De zetas absolutas. Todos los topógrafos, José, lo sabes, que siempre hablamos de coordenadas absolutas. Claro, siempre que trabajemos en absolutas, que se podría hacer, entre comillas, se podría hacer, pero siempre pensad que siempre vamos a tener errores en cota que pueden ser debidos a las bases topográficas, al equipo que estemos utilizando. Evidentemente, con una robótica sería más preciso, pero tenemos ciertas limitaciones, como veíamos antes. Pues siempre que trabajemos en coordenadas relativas, es decir, con respecto a la capa que tenemos escaneada, al final nuestra precisión va a ser milimétrica siempre, porque nos vamos a apoyar en algo que sabemos que existe. No vamos a coger una base topográfica que ha podido pisar o se ha podido deformar con el tiempo, que está fuera de la obra, sino que nuestra base topográfica, digamos, de referencia va a ser siempre el propio asfalto. Correcto. Nos preguntaba Juan Pareja si estos sistemas están pensados para carreteras existentes, para diseños de obra nuevo, ensanchamientos, ensanches y mejora, por ejemplo, o nuevos carriles. Esto está diseñado para mantenimiento de carreteras. Daros cuenta que al final lo que estamos haciendo es leer algo primero. Nosotros necesitamos leer algo, ¿vale? Entonces, para una nueva carretera, muy mal tiene que estar. Muy mal tiene que estar, porque al final la nueva carretera estás usando sistemas 3D, estás usando motoniveladoras, estás usando excavador, bueno, bulldozer para extender, la motoniveladora para el refino. Muy mal tiene que estar la capa de abajo para llegar y decir eso. Luego, aparte, pensad que esto en unas tahorras, el sistema, esto es un perfilómetro. Las tahorras, si tú utilizas nuestro perfilómetro, lo que escanea nuestro perfilómetro hoy, mañana ha cambiado. ¿Por qué? Porque los camiones deforman las tahorras. Los camiones están entrando y saliendo y al final generan roderas. Y la rodera de hoy no se corresponde con la rodera de mañana. Y la rodera de mañana no se va a corresponder con la de pasado mañana. Entonces, esto está diseñado para trabajar sobre asfalto, cemento. ¿Que quieres utilizar los ahorras? Tiene que ser algo muy rápido. Es decir, oye, hago un escaneo hoy y mañana me pongo. O algo que sepas que no van a entrar los camiones. Pero imagínate que llueve. Tuvimos un proyecto en Alemania que llovió mucho. ¿Y qué sucedió? Que al final estaba todo encharcado, la capa de abajo se había deformado por culpa del agua y por culpa de los camiones. Entonces, bueno, es complicado, a veces es complicado, pero esto está hecho para temas de resurfacing. Por ejemplo, los aeropuertos. Pues al final, ¿tú qué haces? Un mantenimiento. Lo que haces es generar no un nuevo proyecto, sino estás trabajando sobre ya lo existente, ¿vale? Hemos utilizado también un poco por mencionarlo, quizá que es interesante, ¿no? Hemos utilizado el equipo, el RDM1, se ha utilizado para hacer levantamientos topográficos de capa existente, ¿no? En algún proyecto de mejora, de ensanche y demás. Pensad que es un equipo al final GPS embarcado en un láser escáner y que las precisiones que vamos a tener son las precisiones en cota absoluta GPS que tendremos en esa zona con un equipo GNSS móvil, con la ventaja de que no tenemos que meter a nadie a caminar por la carretera cuando está circulando el tráfico. Pero las precisiones van a ser las de un equipo GNSS, no van a ser en coordenadas absolutas, estamos hablando. Con lo cual, sí que es posible utilizarlo para hacer un levantamiento topográfico inicial, como hemos hecho ya en algunos casos con éxito, pero hay que tener en cuenta que si estamos en zonas con taludes, con árboles, con sitios donde un GPS normal nos daría problemas, o diferencias de cota un poquito mayores, aquí también nos va a ocurrir. Con lo cual, esto hay que tenerlo en cuenta si se quiere utilizar para otro tipo de proyectos en coordenadas absolutas. ¿Vale? Para temas de coordenadas absolutas, ya ahí, perdona, habría que entrar ya más en detalles de topografía, de crear una localización, de tomar puntos de control y ajustar esa nube. Pero eso ya son
es rizar el Era rizo. otra de las cosas que nos preguntaban, José, sí, perdona. Era otra de las cosas que nos preguntaban si se podrían ajustar esas cotas absolutas a puntos de control. El software lo permite, ¿no? Entiendo. Sí. Con MagNicolas lo podemos hacer. Lo único que hay que tener una muy buena localización, ¿vale? Estamos hablando de localización, no trabajar con proyección. Sería crear una localización con puntos de control y luego generar puntos de control internamente dentro de lo que es la propia nube, ¿vale? Para ese ajuste. ¿Vale? Perfecto. Pero siempre, efectivamente, como dice Raúl, es un sistema GNSS. No estamos hablando de no le podemos pedir la misma precisión que un nivel digital. Muy bien, pues ¿Vale? Pero a la hora de trabajar en cotas relativas, ahí estamos en precisiones milimétricas, ¿vale? Entonces, lo que os estaba enseñando es, por un lado tenemos la trayectoria, ¿vale? Por otro lado tenemos el escáner. Si os dais cuenta la limpieza que tiene, yo aquí hay una cosa que siempre la enseño y es el escaneo, ¿vale? Si os dais cuenta, no hay nada raro. Yo no veo picos. No es como un mobile mapping tipo para temas de inventariado, en el que hay más ruido, hay diferencias con esto. Sin embargo, aquí es una nube de puntos completamente limpia. Y estamos hablando del escaneo. Luego el software calcula una nube. Esta es la nube que la quiero enseñar, que es más limpia todavía, ¿vale? Si os dais cuenta, no se ven picos. La limpieza es absoluta, ¿vale? A partir de aquí, pues oye, el software tiene una serie de herramientas. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos una imagen en escala de grises, podemos ver las líneas blancas, podemos ver dónde aterriza el avión. Aquí se ve muy bien dónde sufre más el asfalto, ¿vale? Que es donde aterriza. Aquí, por ejemplo, se ve muy bien también las zonas de evacuar agua, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí hay una zona diferente. Si os dais cuenta, esto es como una especie de escaloncito, una especie de talucito chiquitito que debe estar en torno a 8 o 9 centímetros. Y luego toda esta zona, ¿vale? Entonces, todo esto lo puedes ver perfectamente con nuestro software, ¿vale? Ves los pegotes, aquí hay pegotes de alquitrán, luego ves aquí la raqueta, aprecias todo, incluso generamos puntos de control, aquí en este caso, me parece que era aquí, a ver si lo encuentro, aquí tenemos puntos de control pintados en el asfalto, mira, este es un punto de control que generamos nosotros, ¿vale? Ahora mismo tú lo cogerías, es lo que hablábamos antes de los puntos de control. Oye, tú te coges, te acercas y más o menos, daros cuenta la densidad de datos, aquí la distancia entre perfil y perfil debe estar en torno a 6-7 centímetros, no vas. Tú coges ese punto de control topográficamente con un equipo de nivelación, un nivel digital, es decir, que te den cota con nivel digital, tú lo coges y generas aquí una localización y ese punto es un punto de control para el ajuste en vertical. Te vienes aquí y aquí tenemos otro punto de control. Y cada X distancia tenemos un punto de control, ¿vale? Entonces, daros cuenta que el escáner te localiza todo, te escanea todo, ¿vale? A partir de aquí podemos tener diferentes opciones. A mí hay una que me gusta mucho, que es, por ejemplo, scan. A ver. Esta, por ejemplo, puedes ir jugando un poquito y ver dónde sufre más el asfalto, dónde sufre menos. Aquí se ve perfectamente las diferencias que hay. Aquí el asfalto sufre más en estas zonas. Esos son pegotes. Y otra muy buena, que a mí me gusta mucho utilizar, es esta. Esto es como si fueran las curvas de nivel, ¿vale? Es una cosa muy rápida. Lo único que hay que tener cuidado porque gráficamente la tarjeta gráfica hay veces que no lo acaba de soportar, pero aquí ves un poquito cómo están las curvas de nivel. A ver que me acerque un poquito. No sé si lo veis. ¿Lo veis bien, Raúl? Sí, la verdad que se ve muy bien. Estás usando ahora, simplemente por aclararles, Magnet Colas, por lo que veo, ¿no? Sí, correcto. Estamos hablando de MagNicolas. MagNicolas lo que hacemos es calcular la nube. Y luego esa nube de puntos nos la vamos a llevar a MagneConstruction para hacer un diseño, ¿vale? Eso es. Entonces, aquí se ve muy bien. Esto es como si hubieras creado un curvado rápidamente. Lo que pasa es que cuesta un poco luego manejarlo. Si lo mueves muy rápido,
pues pierde un poco la nitidez. Pero aquí, por ejemplo, se ven las curvas de nivel. ¿Esto qué significa? Que aquí tenemos el taxiway. Aquí tenemos los caminos de incorporación, ¿vale? Del avión. Y aquí tenemos otro. Esto es una raqueta, ¿vale? Y aquí, a ver si lo veo, ahí hay uno y el otro, ahora no lo veo, debe ser aquí, ¿vale? Entonces esas son las incorporaciones. Escala de grises, otra vez. Y esto sería un escaneo. A partir de aquí, ¿qué le dices al equipo? Tenemos una herramienta dentro de este software que le dices, oye, yo no puedo trabajar con estos millones de puntos, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque al final voy a trabajar con una fresadora que va a tener un tambor de 2 metros o voy a trabajar con una extendedora que va a tener una regla mínimo de 6,5 metros. ¿De qué me sirve a mí tener puntos cada 7-8 centímetros? De nada. Entonces, el software tiene una herramienta que lo que hacemos es generalizar, ¿vale? Lo que hacemos es crear un modelo y de ese modelo quitamos la nube y creamos una nube más simplificada. No sé si lo apreciáis. Este es un ejemplo, ¿vale? Que yo he generado, me parece que ahora mismo no lo sé, me parece que era cada medio metro, cada metro. Cada metro. Tenemos puntos cada metro. ¿Lo veis bien, Raúl? Sí, se ve perfectamente, sí. Vale, cualquier cosa me interrumpís, me vais preguntando. ¿Qué es lo que hacemos? Pues con esto es mucho más fácil en todos los sentidos para manejo de nube de puntos. No tiene sentido trabajar con millones de puntos. Aquí ahora mismo hemos pasado de tener 8, 10, 12 millones de puntos, no lo sé, a tener 30.000, 40.000 puntos. No tiene nada que ver. Para temas de software lo manejamos perfectamente. Y luego el software tiene un algoritmo que lo que te hace es calcular más densidad de puntos en las zonas en las que hay cambios dependientes. Si os dais cuenta, estas zonas, es lo que os explicaba antes, que aquí hay una especie de escalón y el software ha calculado automáticamente más densidad de puntos, ¿vale? Esto era esto. Para que lo veáis mejor, lo veis aquí en la nube. Si yo la activo, desactivo esto. Y aquí lo veis perfectamente. Aquí se ve muy bien que hay una especie de escaloncito, ¿vale? Para la evacuación del agua. ¿Vale? A partir de aquí, lo siguiente es, desactivo la nube, activo mi nube generalizada y esta nube es con la que yo voy a trabajar. Y a partir de aquí nos la llevamos al siguiente software, ¿vale? Que sería Magnet Construction. Yo, si queréis, lo siguiente ya sería, el siguiente proceso sería trabajar con la nube de puntos en Magnet Construction, ¿vale? Magnet Construction es este software. Es un software de diseño, ¿vale? Que se utiliza para diseñar, en el que tenemos una herramienta específica para nuestra solución SmoothRide, ¿vale? Pero si tú quisieras trabajar sobre esta nube en absoluta, con tu rasante y demás, oye, aquí tienes tus herramientas. Tú te vas a diseño y en diseño diseñas una carretera con sus secciones transversales, su vertical profile y con todo, ¿vale? Eso ya al gusto del consumidor. Sin embargo, en este sentido, si tú lo que vas a querer es luego automatizar una máquina, es hacerlo de esta manera, ¿vale? Y aquí esta es la triangulación, esta es la nube de puntos que os he mostrado. Estos puntos, estos triángulos verdes, es todo esto de aquí, ¿vale? Esta nube de puntos es esto, lo único que ya está triangulado. Simplemente te vienes al software, lo importas, un fichero ASCII, un fichero TXT, con su número de punto, o ni siquiera número de punto, X y Z. Le dices en qué proyección estás. Tú te vienes aquí, Settings, y le dices, oye, ¿en qué estoy trabajando? Coordenadas Settings. Pues tú ahora mismo le estás diciendo que estoy trabajando en el uso 31, en UTE. Pues oye, perfecto. A partir de ahí, pues nos ponemos a trabajar. Si os dais cuenta, aquí hay una serie de líneas diseñadas, que os lo voy a mostrar. Si os dais cuenta, aquí lo que se ha hecho, se han diseñado paralelas, ¿vale? Pero se han utilizado 3 líneas, por así decirlo, 3 líneas maestras.
La línea roja del centro sería la center line, la línea a la izquierda y la línea a la derecha, ¿vale? Estas tres líneas se corresponden con esto. Hemos diseñado directamente aquí, las hemos dibujado. Has dibujado estas líneas. ¿Por qué? Porque al final no es un proyecto nuevo, es decir, tú ahora mismo me podrías llegar y dar la alineación, el que fuera, el cliente, oye, pues tengo un XML, o tengo un fichero de clip, o tengo un fichero de ISPOL. Si tú me lo das, lo puedo meter, pero es más fácil directamente trabajar sobre lo que yo tengo para hablar el mismo idioma, ¿vale? Entonces yo me dibujo estas líneas, me dibujo esta línea y me dibujo la otra línea. Y luego me las importo aquí, ¿vale? Estas líneas están dibujadas a mano, pero realmente son sobre las que yo estoy trabajando. Es como una carretera de doble sentido. Al final, ¿sobre qué trabajas? Sobre esas tres líneas. Línea central, carril de la derecha, carril de la izquierda. Una autopista, más de lo mismo. Si tienes una autopista con 3 carriles, vas a tener la línea blanca, 2 líneas blancas discontinuas, más la línea blanca de la izquierda. ¿Y qué es lo que haces? ¿Generar un proyecto nuevo con una nueva alineación? Para nada. Trabajas sobre lo que hay. Trabajas sobre esa línea. Entonces, al final, nosotros lo que hacemos es, directamente podemos dibujar aquí, o tiene una herramienta, el software, que lo que genera es, te genera ortofotos, ¿vale? Aquí tenemos exportar ortofotos. Tú puedes generar una ortofoto de la nube. Luego te la puedes importar aquí y utilizarla para dibujar la línea. Eso ya va al gusto de cada uno, como le venga mejor, ¿vale? Pero que si quieres utilizar, por ejemplo, un XML en el que tú me das la planta, la metemos dentro y la utilizamos para diseñar, también se puede hacer, no hay ningún problema, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Estas líneas, tú seleccionas y dices, oye, quiero hacer un diseño de estas líneas. No voy a coger estas dos últimas porque lo que hace es distorsionar el escaneo. ¿Por qué? Porque hay veces que la línea está tan en el límite que está por fuera del escaneo. Entonces, aquí el software, cuando calcule los volúmenes, distorsiona los volúmenes. Pero bueno, si queréis las utilizamos. Lo que haríamos sería seleccionar estas líneas, nos vendríamos a Design, Resurfacing, y yo aquí ya tengo hechos varios proyectos. Vamos a abrir uno que ya esté hecho. Le das a abrir y automáticamente te muestra ya un diseño. Perdonad, vamos a hacerlo de cero para que lo veáis mejor. Vamos a seleccionar las líneas, Resurfacing, le voy a dar a nuevo. Lo primero que te pide es seleccionar una línea central. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque las líneas centrales, cuando tú diseñas, cuando tú haces un diseño, lo primero que tienes que hacer es decir, ¿sobre qué va a pivotar mi centerline? ¿Sobre qué va a pivotar mis secciones? ¿Vale? Por ejemplo, en autopistas, hay veces que la línea de pivote está en la del carril lento. Hay otras veces que está en el carril rápido. Depende del propietario de la autopista y cómo lo quiera diseñar. ¿Vale? Líneas de doble sentido, carreteras de doble sentido, perdón, pues al final la centerline es el carril intermedio, la línea central, ¿vale? Entonces aquí seleccionaríamos la centerline, aquí por ejemplo ponemos un mínimo de distancia de medio metro, le damos al OK, le vamos a poner que es un test, prueba, y aquí le puedes poner incluso el PK. Oye, pues le quiero poner que estamos trabajando en el PK 5500. Pues empezamos en el 5500. Das al OK y automáticamente el software te está calculando secciones, no sé si veis las líneas rojas, y te está abriendo la típica pantalla ya de diseño, en el que tenemos una planta, sería la rasante y transversal. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a poner los límites de trabajo para poder estar más a gusto. Vale, ahí tenemos la rasante. ¿Qué pasa? Que no se aprecia nada con la rasante, entonces le vamos a poner una escala vertical, por ejemplo, muy grande para que se pueda apreciar mejor. ¿Vale? Esta sería la rasante. Si lo veis, decidme, oye, si queréis parar, paro, si voy rápido, decídmelo por favor, porque a lo mejor voy muy rápido, ¿eh? Entonces, yo simplemente os quiero hacer una introducción de cómo funciona el software y en qué nos basamos luego para diseñar, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la planta con todas sus líneas, la rasante y los traslados, con todas sus informaciones. Daros cuenta, aquí cogí muchas. Se te oye un poquito mal, se te oye un poquito mal, a ver.
a ratitos. ¿Me escuchas bien, José? Sí, sí, te escucho, dime, Raúl. Ahora se te escucha mejor. Vale, vale, es que se estaba oyendo entrecortado y por si acaso. Vale, Ah, vale. perdón, perdón. Puedes seguir, perdona. No, lo que os decía, tú en tiempo real, ahora mismo, en este caso, yo he diseñado con un montón de líneas, no sé cuántas serán pues en torno a 12 líneas, 24 líneas, por así decirlo, las que sean. Cada línea me va a dar la información que tiene en ese momento, es decir, la cota. Si os dais cuenta, tenemos aquí la D de diseño y la N de natural, terreno natural. Y luego fill and cut. Fill de rellenar, cut de cortar. Ahora mismo está todo a cero. ¿Por qué? Porque yo no he diseñado nada. No tenemos nada hecho. ¿Vale? Entonces, cada vez que hagamos una modificación, estos valores se modifican automáticamente. Y automáticamente aquí van a aparecer unos colores de relleno que se van a corresponder con esto de aquí. Si os dais cuenta, aquí en shading tenemos una serie de colores y te explican undermilling, color magenta, milling, color amarillo, overmilling, color rojo y prefill, color azul. Con esos colores, directamente te vas a hacer los problemas con tus extendidos, ¿vale? Por ejemplo, las zonas que diga que es imposible trabajar, que es imposible hacer un fresado con tus límites. ¿Por qué? Porque vamos a tener zonas en las que hay que hacer un rechuleteo, como soléis, en España se dice mucho eso, un extendido previo, ¿vale? Y luego se fresa, ¿vale? Entonces, con estos colores tú vas viendo en tiempo real las modificaciones, ¿vale? Entonces, tú vendrías aquí. Otra herramienta muy interesante, aquí en la guitarra, lo que llamamos nosotros en España la guitarra, no sé cómo se llamará en otros sitios, puedes ver los peraltes. A mí me gusta mucho poner los peraltes de esta línea roja de aquí, la línea central y la otra línea roja. Los extremos no me gusta. ¿Por qué? Porque en este caso, esta parte de aquí con esta parte de aquí es la zona de drenaje, ¿vale? Y aquí las pendientes cambian y son muy irregulares porque es diferente asfalto. Entonces a mí me gusta calcularlo siempre con estas líneas de aquí, ¿vale? Entonces sería centerline y RT1. Y automáticamente aquí ves, vamos a mover un poquito los perfiles para que no estén en el primero, que hay está más irregular. Perdón. LT1, RT1, vale, también. Entonces aquí tú vas haciendo un zoom y aquí vas viendo en tiempo real, te va diciendo los peraltes que hay entre la centerline y el LT1. Está en torno al 1,5, aquí por ejemplo hay un pico, aquí hay otro pico, es muy irregular. Daros cuenta que esto al final, el asfalto de los aeropuertos en este ejemplo sufre mucho, entonces cada X tiempo tienen que hacer un resurfacing y tienen que volver a asfaltarlo, ¿vale? Entonces, el proyecto en general, en este caso, sería un proyecto en torno al 1,5. Ahora os voy a enseñar el diseño que se hizo y cómo se hizo, ¿vale? Aquí lo primero que hacemos nosotros suele ser hacer un suavizado de la rasante, ¿vale? Daros cuenta que tiene sus picos. Aquí no sé si lo veis, tiene sus subes, baja, pues tiene sus pequeñas irregularidades. No sé si lo veis, Raúl. Se ve bien, sí, sí, sí. Se ve bien, ¿no? Sí, sí, vale. se ve bien, Con sí, nuestras sí, sí. herramientas, nosotros lo que hacemos es un suavizado. Aquí es lo que decíamos antes. Tienes la opción de directamente de tipo, no quiero hacer un trabajo de fresado, solo quiero hacer un trabajo de relleno. O quiero hacer un 50-50. ¿Por qué? Porque voy a hacer un trabajo de fresado y relleno. Esto lo que se hace es ajustar estos valores para que lo que se mueva de fresado sea lo mismo que se extiende, es decir, que sean las mismas cantidades. Que el software te calcula que lo mismo que se quita, que luego se ponga, ¿vale? Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, de relleno, ¿vale? Nosotros lo que haríamos es decir, el espaciado. El espaciado es lo que hablábamos antes a la hora de diseñar, la distancia que se puede utilizar a la hora de generar una rasante. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos poner en torno a 10-12 metros y el 0,2 hablábamos antes. Este ángulo es lo que hablábamos antes que hay entre la llegada y la salida, que no sea, por ejemplo, superior a un 0,2%. Cuando estamos hablando de un 0,2%, estamos hablando en torno a un IRI, sin tomárselo todo al pie de la letra, en torno al 1. Si quisieras utilizar valores por debajo de 0,2, obtendrías valores de IRI un poquito mejores, 0,8, 0,9. Pero es todo teórico, ¿eh? No es nada oficial y
simplemente os informo de eso. Tú le darías aquí al OK y fijaros cómo cambia la rasante. Automáticamente él se ha adaptado a esos parámetros. ¿Vale? Si haces un zoom más grande, ya estamos viendo aquí un color azul. Color azul significa que hay que hacer un prerrelleno, ¿vale? Porque la rasante se ha quedado por encima. ¿Lo veis? ¿Raúl? Sí, sí. ¿Lo veis bien o no? Sí, sí, sí. Vale. Aquí, por Sí, lo estoy ejemplo, el también color viendo amarillo, las- aquí el color amarillo significa que tenemos que hacer un fresado, ¿vale? Ahí habría que fresar en la rasante, ¿vale? Y así sucesivamente, pero si os dais cuenta, la rasante se ha quedado suavizada, ¿vale? Lo siguiente sería hacer aquí otro suavizado, que lo que te hace es igual, hacer un último suavizado, ¿vale? Os lo hago deprisa porque tampoco quiero entrar en muchos detalles, ¿vale? Tarda un poco, ¿vale? Entonces aquí veis cómo se ha suavizado la rasante y lo que hace en cada uno de sus puntos, ¿vale? A partir de aquí, daros cuenta que estamos hablando de Smooth Ride, que es para mantenimiento de carreteras. Entonces, esto la mayoría de las veces lo que se hace es un suavizado de la rasante y luego mantener una serie de peraltes. Muchas veces incluso se habla de, no, es que yo quiero utilizar la ley de peraltes. Es que muchas veces la ley de peraltes no se puede usar. Te tienes que adaptar a lo que hay, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú quieres utilizar la ley de peraltes, estás en una autopista, estás en una curva a izquierdas con su clotoide y de repente el radio a lo mejor es X y tienes una pendiente transversal del 6%, pero a lo mejor casualmente ahí la sección se ha hundido y en vez de ser un 6% tenemos un 4%. En una autopista de 12 metros a un 6% con una diferencia de un 2%, a lo mejor te está haciendo a 3-4 centímetros de diferencia. ¿Qué es lo que hacemos? Muchas veces nos adaptamos al existente, ¿vale? Pero eso no lo decidimos nosotros. Al final esto lo que hacemos es coger el software, coger el portátil, sentarnos con el cliente y abrirle los ojos. Decirle, oye, mira, con lo que hay ahora me parece muy bien, tú quieres meter un 6%, pero es que el 6% no puede ser, porque hay estas limitaciones. Y es lo que os voy a enseñar ahora. Aquí, este ya es un proyecto diseñado, ¿vale? Con los datos del cliente, ¿vale? Voy a hacer un zoom grande, a ver si aquí se ve, ¿vale? Esto es un zoom de una zona. Vamos a ver dónde estoy. Vamos a moverla un poco. Vamos a ponernos, por ejemplo, aquí. Vamos a hacer aquí un zoom grande, ¿vale? Ahora mismo, esta zona, vemos colores amarillos, colores azules y colores rojos, ¿vale? Y aquí estamos viendo parte de la sección transversal. Ahora mismo estamos viendo desde la center line, que es la línea central, que sería por aquí, hacia la izquierda. Estamos viendo esta parte, ¿vale? Entonces, yo lo que hice fue un diseño, el cliente quería una serie de parámetros y me dijo, mira, desde la center line a la línea 6 va a ser un 1%, ¿vale? Oye, perfecto, lo diseñamos. Tenemos aquí una herramienta que tú le vas diciendo, por ejemplo, aplicar los perfiles y le dices de tal PK a tal PK con una pendiente del 1%. Y le dices de qué línea a qué línea lo está haciendo. Es muy fácil el diseño en este caso. Entonces, se hizo el diseño desde la línea central a la línea 6. Estamos hablando de una distancia de 15 metros, es decir, los primeros 15 metros va a tener una pendiente del 1%. Después de esto, los siguientes 1, 2, 3, 4 y 5 distancias, es decir, los siguientes 12,5 metros, va a tener, no, perdón, los siguientes 7 metros y medio, va a tener un 1,5%, ¿vale? Y los últimos va a tener un 2,5%, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando entonces este diseño y el cliente nos dijo, perdón, es muy importante y nos lo he enseñado, esta ventana es fundamental.
perdonad, me la he saltado. Aquí es donde marcas los límites. Cuando tú haces un primer diseño, lo primero que haces cuando arrancas el resurfacing es marcarle los límites de trabajo. Aquí es muy importante, en este caso es un trabajo solo de fresado. Y el cliente nos puso máximo 180 milímetros y mínimo 160, ¿vale? Y hemos puesto un parámetro de 0,2. Recordad que este parámetro lo utilizamos nosotros longitudinalmente y es la distancia que hay entre el perfil de llegada con el perfil de salida, ¿vale? Cuanto más bajo sea ese valor, más suave va a quedar la rasante, mejores precisiones se obtendrán. ¿Qué sucede? Que si haces eso, te aumentará también muchas veces el fresado en algunas zonas o el extendido, depende del tipo de proyecto que hagas, ¿vale? Pero a lo que vamos, aquí hemos marcado unos límites de 160 a 180. Le das al OK y automáticamente el software en pantalla te muestra todos los valores en tiempo real. Fijaros aquí, vamos a mostrar atención, por ejemplo, en la rasante. Hemos hecho una rasante, la hemos ajustado, me he saltado algún paso porque es más laborioso, pero lo que quiero es que veáis el potencial que tiene este software. Ahora mismo, en la línea central tenemos que hay que cortar 167 milímetros. Estaríamos dentro de los parámetros de trabajo. 175, también estaríamos dentro de los parámetros de trabajo. 170, 148, cuidado. Aquí ya estamos un poquito por debajo de los límites de trabajo, pero aquí vuelve a estar dentro de los parámetros. Vuelve a estar y aquí ya estamos fuera. Con esta herramienta es muy fácil entender que hay veces que los límites que pone el cliente, que ponéis vosotros, en este caso algunas veces, no son reales, no se pueden ajustar. O dices, oye, pues mira, asumo que tengo que fresar 200, en este caso 22 centímetros. Cuidado con eso. Las máquinas también tienen sus límites de fresado. Creo que las fresadoras Virgin, no sé si el modelo 200, ya no recuerdo, no sé cuál era, estamos hablando de en torno a 28 29 centímetros. A partir de ahí no fresan más. Tienen un límite de fresado, creo, alguien me podrá corregir. Todos estos valores que tú estás viendo aquí son números, ¿vale? Realmente al final, todo viene mostrado aquí en colores. Entonces, si hacemos aquí un zoom, ves que el color amarillo, estamos dentro de nuestros parámetros de trabajo, que son estos. Recordad, 160 y 180. Color amarillo, estamos dentro de los parámetros. Color rojo, nos estamos saliendo de esos parámetros. ¿Qué significa? Que estamos por encima, es esta zona. Esto de aquí es esta zona de aquí, ¿vale? Color azul, en este caso, color azul significa que hay que rellenar. Lo que pasa que aquí es lo que os decía, hace un perfil raro. ¿Por qué? Porque aquí no tiene datos de escaneo, pero vamos a intentar buscar una zona en la que se vea que hay que hacer un prerrelleno. Por ejemplo, en esta zona, mira, aquí se ve muy bien. La zona de la derecha, si nos vamos aquí, aquí la sección, no daros cuenta cómo empieza a bajar, ¿eh? Color verde es el terreno real, color rojo es el diseño. Entonces, estamos hablando que la sección va bajando, aquí pega un bajón a 4%, 3%, aquí ya hay un punto de intersección, que estamos hablando aquí, y aquí automáticamente ya te he cambiado de cortar, estamos hablando de un trabajo de fresado, a rellenar. Entonces, ¿qué sucedería aquí? A mí me ha pasado, tú te vas con la máquina trabajando por aquí, y de repente ves que el lado de la derecha, si vas trabajando en este sentido, ves que el lado de la derecha se queda en el aire y no corta nada. Entonces, ostras, ¿qué está pasando aquí? No está pasando nada, la máquina está haciendo lo que le hemos dicho. Aquí la máquina iría en el aire, en esta zona. ¿Por qué? Porque tendríamos que haber hecho primero un rechuleteo, que llamamos, o un relleno, un prefill, ¿vale? Entonces, el software en tiempo real te va mostrando todo, todos estos fallos que hay. Y a lo mejor el cliente tiene que decidir, oye, pues tenemos que cambiar la operativa, tenemos que decidir otra manera de trabajar. Aquí, por ejemplo, está muy bien, pero las zonas de drenaje, el problema que tiene la zona de drenaje es lo que os señalaba antes, que tenemos aquí un escalón. Entonces, para la sección que el cliente quiere hacer, aquí se aprecia muy mal. Aquí, en este caso, se ve muy mal ahí, pero si nos vamos al otro lado,
A ver. Joder, perdonad, si es aquí. Aquí es donde se aprecia el bajón. Entonces, aquí el problema que hay es que la zona de drenaje tú no puedes fresar. Lo que tienes que hablar es con el cliente y decidir, oye, ¿qué hacemos en esta zona? ¿Hacemos un prerrelleno primero de toda esta zona y luego hacemos un fresado? Entonces, todas estas cosas, estas herramientas, es lo que te permite sentarte con el cliente y en tiempo real. Estoy hablando de sentarme con el cliente yo, pero, por ejemplo, la última entrega, el cliente ahora mismo es al 90% autónomo, es decir, todas estas cosas que os estoy enseñando yo las está haciendo él, y él se hace sus cálculos, y llega aquí y dice, joder, pues esta zona hay que pensar qué hacemos, esta zona de aquí que hay que rellenar, fill de rellenar, hay que pensarse si hacemos aquí un rechuleteo o fresamos directamente y lo dejamos todo tal cual. Luego también hay mucha gente que es de números, ¿vale? Tú te vienes aquí, te vas a Resurfacing, le dices que te haga un report, por ejemplo, cada 10 metros y le dices que te enseñe los resultados, ¿vale? Y aquí tienes todos los resultados de fill, prefill, mill y total. Y aquí en el programa te da una solución total. Te dice, mira, tenemos una superficie de tantos metros cuadrados, con un volumen de tantos metros cúbicos y un tonelaje. Ese tonelaje se puede modificar aquí. Te vienes aquí, Settings, Resurfacing, y en vez de ponerle 2,5 le ponemos 2,4 toneladas, ¿vale? Le das al OK, le vuelves a dar a Design, Resurfacing, y te lo está ajustando otra vez. Y te ha ajustado las toneladas calculadas. Con estas toneladas, imaginaros que solo fuera un proyecto de fresado. Oye, pues tú te coges lo que es el fresado, que serían 44.500 toneladas, te harías tus cálculos y dirías, oye, pues mira, necesito 250 camiones, o los que sean, ¿vale? Y a partir de aquí, tú calculas. También esta herramienta, hay una zona muy interesante aquí en este report, que es lo que comentaba antes, que tú te vienes para abajo, ¿vale? Y aquí vienen las zonas de relleno y extendido y te explica cada una de ellas. Por ejemplo, en el trabajo de 1000 te dice la centerline en tal PK, pues te vas al PK 190. En el PK 190 tenemos un valor de 187. Esto es lo que os decía yo, que tú según vas fresando vas chequeando los espesores, ¿vale? Entonces te puedes sacar esto, sabes, cada línea tiene 2,5 metros de distancia. Irías comprobando los espesores. O, en su defecto, lo puedes ir comprobando directamente desde la pantalla de trabajo. Es decir, la pantalla que va puesta en la propia fresadora o en la propia extendedora te va mostrando estos números en tiempo real. Entonces tú llegarías, harías una marca en el asfalto, sacarías el espesor y lo comprobarías con un metro, con un flexómetro directamente. No necesitarías una estación total para estas cosas, ¿vale? Es decir, toda la información que tú quieras la puedes sacar aquí, ¿vale? Puedes sacar un report también de los peraltes, daros cuenta, aquí 1, 1, 1 y de repente 1,5 y después 2,5, ¿vale? En fin, es una introducción muy breve, ¿vale? Nos podemos alargar muchas horas con este tema, además es una cosa que a mí me gusta mucho hablar y bueno, se ha hecho muy pesado. A mí, por ejemplo, el tema de los PowerPoint se me hacen muy pesados, me gustan más entrar en detalle, mostrar diferentes proyectos. Por ejemplo, tengo aquí otro proyecto abierto que os quiero enseñar en un momento, que era otra aplicación, que es lo que hablaba Raúl, que aparte de el flujo de trabajo que tenemos nosotros dentro de Toscon Europa, el tema de Resurfacing, puede aplicarse siempre consultándonos antes de ver qué es la mejor manera para trabajar. Este es un trabajo que se hizo simplemente, pues bueno, queríamos detectar dónde había problemas en un trámite de carretera que a veces acumulaba agua y era un poco problemático. Entonces se nos ocurrió utilizar el RDM1 y hacer un levantamiento muy despacito, con muchos datos. Yo no sé si tengo 10 millones de puntos en 200 metros, ¿vale? Y detectar qué era lo que sucedía ahí. El cliente, pues, como me pasa a mí muchas veces, yo voy a campo, me agacho, miro el asfalto y lo veo fantástico. Pero luego cuando lo escaneas dices, joder, estaba el problema aquí. Aquí el problema que había era que al cliente, pues, bueno, pues se le acumulaban en unas determinadas zonas, se le hacían charquitos y no sabíamos muy bien qué era lo que pasaba. Le dijimos que podíamos probar el RDM1, que lo echara un vistazo a ver qué le parecía. Hicimos un escaneo
y lo que hicimos fue generar un curvado de un milímetro, perdón. Si os dais cuenta, es una densidad exagerada, pero viendo el curvado se aprecian muchas cosas. Es muy fácil interpretar que esto es el grosor de las líneas blancas. Aquí tenemos línea blanca discontinua y aquí también tenemos las líneas blancas. A veces se aprecia. ¿Vale? Entonces, con esto y con este curvado, esto es un carril de incorporación, con este curvado, si tú no lo analizas, aquí es una curva peraltada, activamos otra vez el modelo, le hacemos un perfil, hacemos un perfilito aquí. Cuando que estás hablando de este tema, que nos preguntaban muchos de ellos si se podían exportar los datos, por supuesto. Sí. En formatos estándar, tipo LAS, tipo 57, cualquier formato estándar, y se puede abrir, por supuesto, en herramientas de Autodesk o cualquier otra herramienta que maneje nubes de puntos. Sí. Una vez que tú has procesado aquí los datos, a partir de aquí tú exportas un fichero LAS, un formato CSV, TXT, lo que más rabia te dé, ¿vale? Y luego ya a partir de ahí lo puedes manejar con lo que tú quieras, ¿vale? En este caso, yo he hecho un perfil, si os dais cuenta, más o menos el peralte es más o menos constante, pero aquí aparecen unos picos. Seguramente más de uno ya sepa lo que es. Es el grosor de las líneas blancas en este caso. Habían pintado y repintado y repintado y repintado. ¿Qué había pasado? Que aquí las líneas blancas tenían muchas veces cerca de 8 o 9 milímetros. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de 7 milímetros en este ejemplo, ¿vale? Pero aquí más o menos no se ve nada raro en ese perfil. Sin embargo, en otras zonas, a ver si lo localizo, creo que era por aquí, en la transición, porque era una transición de peralte derecha a peralte izquierda, aquí en la transición había sucedido una cosa muy extraña. La sección se había hundido. Este es el carril de incorporación, que bueno, nos preocupa menos el carril de incorporación, pero en lo que es la propia autopista se había hundido la sección un poquito. Entonces, ¿qué sucedía? Que en estas zonas, si hacemos aquí otro perfil, en estas zonas se acumulaba el agua. ¿Vale? Porque aquí, la línea blanca, estamos hablando de 1,2 centímetros. Estamos hablando de 1,2 centímetros de línea blanca en esta zona. Si aquí encima se ha hundido la sección y aquí tenemos línea blanca, en esta zona se acumulaba el agua. ¿Vale? Longitudinalmente el equipo, lo que es la carretera, estaba perfecta, pero transversalmente habían tenido un problema. Longitudinalmente aparentemente está muy bien, pero transversalmente tenían problemas. Con nuestro sistema lo que quiero decir es que se puede aplicar en más tipos de trabajos, ¿vale? Uno de ellos es este. Otro, por ejemplo, Raúl y mis compañeros del norte hicieron un trabajo hace poco para otro cliente también. Oye, pues hay que buscar también la manera de poder hacer otro tipo de trabajos con él, pero siempre supervisados por nosotros, ¿vale? Porque hay veces que el cliente llega y dice, no, es que esto lo quiero utilizar en absoluta, sé lo que... No, cuidado, por favor. Nosotros hemos detectado el problema, pero luego hay que ver cómo lo hacemos. Si quieres automatizar una máquina, habría que seguir trabajando con nuestros equipos. En el caso de que quisieras trabajar con Toscon, está claro. Vale, y poco más, ya te digo, no quiero enrollarme mucho más porque, bueno, yo creo que ya es suficiente por hoy. Creo que... Muy bien, pues nada, Raúl, lo dicho, muchas gracias a todos, gracias a ti también por hacer de moderador y encantado de volver a poder participar, ¿vale?